Hola, bienvenidos a Unicornio Pantone. Otra vez, como pueden darse cuenta, estoy solo, así es que hablaremos sobre el mes patrio, el mes de septiembre. ¿Por qué es el mes patrio? En principio porque un 15 de septiembre de 1810 se da lo que se conoce como el grito de independencia, que no fue grito. Fue el llamado del cura Hidalgo, en donde ya se había descubierto la conspiración de Querétaro. Fue el llamado del cura Hidalgo a hacer una junta de gobierno para que haya un gobierno legítimo. ¿Esto qué quiere decir? Antecedentes. Fernando VII, como rey de España, estaba preso en el castillo de Valencey, en Francia. Y entonces no había una legitimidad en el gobierno. Y lo que querían era una junta de gobierno. Y entonces empezaron estas juntas de conspiraciones y desembocan, una de ellas, la de Querétaro, porque hubo bastantes, desembocan en el grito, o lo que se conoce como el grito de independencia. Yo le llamaría más llamado a unirse a hacer una junta. El método de Hidalgo no fue el correcto. No fue el correcto porque quería acabar con los españoles. Sí es cierto, dijo, ok, no hay de otra, vamos a empezar a matar a chupines. ¿Y qué ley podíamos obedecer? La Constitución de Cádiz, que ya empezaba a vislumbrarse en las Cortes de 1812. Y empezaba ya a vislumbrarse también la idea de que quienes eran españoles, pues quienes vivían tanto en la península como en territorios americanos, en las Filipinas, etcétera, etcétera. Ya empezaba a vislumbrarse todas estas ideas ilustradas, esas ideas liberales, empezaban ya a vislumbrarse ya para 1810. Pero el método de Hidalgo fue erróneo. Y fue tan erróneo que tuvo problemas con Allende y con Aldama. Porque hubo una desorganización total. Ellos iban pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, y se les iba uniendo gente. Lo que Allende y Aldama querían era no la multitud, no todo el pueblo bueno y sabio detrás de ellos, sino algo más organizado. ¿Qué pasó con esta desorganización? Lo primero que se hizo fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, que resultó ser una matanza terrible de españoles. Y ahí hubo errores de los dos lados.
errores de los españoles en Guanajuato, en donde nada más vieron los intereses, sus propios intereses, y dejaron de un lado los intereses de toda la población. Y del otro lado, la total anarquía de que nadie recibía órdenes y nadie las enviaba. Y después continuó Hidalgo a su camino hacia Guadalajara y empezaron las degollinas de los españoles. Cuando al fin es capturado Hidalgo, Chihuahua, en lo que ahora es el estado de Chihuahua, y se le hace proceso, hay una pregunta muy importante y la respuesta es verdaderamente espeluznante. Al preguntarle de estas degollinas, de estas matanzas de españoles, se le preguntó, bueno, ¿y por qué no se les hizo juicio? Porque no se necesitaba, yo sabía que eran inocentes. Y ese fue el comienzo de 11 años de guerra civil. Es muy difícil aceptar que un pueblo en donde todos nos llamamos hermanos podamos decir que estamos en guerra civil. Ese tema de guerra civil actual, si me permiten, lo trataré en otro episodio. Después viene el movimiento de Morelos, que es la culmen de la guerra de independencia, porque Morelos era un hombre disciplinado, no otorgaba grados militares si no se había demostrado su valía, tenía mucho cuidado con lo que se hacía, era un hombre de instituciones, ¿sí? Se apegó mucho a lo que era el Congreso de Apatzingán, ¿sí? Lo obedecía. El decreto constitucional que saca este Congreso tiene mucho que ver con los escritos o con el escrito, con el gran escrito de Morelos, que son los sentimientos de la nación, aunque desgraciadamente el Congreso no lo pone en su totalidad. Después de la muerte de Morelos en Ecatepec con su fusilamiento, viene la consumación de la independencia. Iturbide es llamado por el virrey, dice, vamos a quitarnos esta piedra que es Guerrero, que ya estaba escondido en Tierra Caliente, en lo que ahora es estado de Guerrero, ya con un grupo muy diluido, muy reducido de guerrilleros en contra del gobierno español, pero ya era muy reducido, ya era a nada. Y entonces lo que hace Iturbide, tal y como lo dice la doctora Guadalupe Jiménez Godinach, dice, Iturbide recoge las ideas de Hidalgo, de Morelos y de otros grandes de la guerra de independencia, y las va recogiendo y las recopila en un solo documento, que es el Plan de Iguala.
Su nombre no es Plan de Iguala, es Plan de la Independencia de la América Septentrional. Ese es el nombre del Plan de Iguala. Plan de Independencia para la América Septentrional. En ningún momento durante 1810 a 1821, y mucho menos antes, nos llamábamos mexicanos. En ningún documento lo van a encontrar. Mexicanos nos empezamos a llamar a partir del 28 de septiembre de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Hago la primera acotación. México nació como una monarquía, nació como un imperio. Iturbide jamás fue traidor. Como cualquier otro político, hizo lo que pudo para poder promover su propia imagen y llegar a tener el poder. Cometió errores, pero también nunca abusó de su poder. Tuvo más poder como regente que como emperador. Entonces, este mes de septiembre debemos no solamente de celebrar el inicio de la Guerra de Independencia, porque celebrando el inicio de la Guerra de Independencia, estamos celebrando 11 años de guerra civil que desgastaron al país, un país naciente en 1821. Un país naciente que no tuvo apoyos, que se convirtió en el blanco de las potencias europeas, que se convirtió en el blanco de la naciente República de los Estados Unidos de América. Y que después pagaríamos las consecuencias de haber dejado primero solo, sin poblar el norte del país, y después permitir la inmigración de los estadounidenses a territorio nacional. Los mexicanos estamos acostumbrados a la historia de buenos y malos como telenovela. Si no hay un malo, si no hay un bueno, no hay historia. Creo que es el momento de que tanto los profesionales de la historia, los historiadores, como el público en general, los profesores, vayamos viendo la historia tal y como es, como el análisis, la interpretación de los personajes históricos, de sus circunstancias, pero tal y como son, de personas de carne y hueso. ¿Cuál sería la reflexión de este mes patrio? La unidad, la libertad, la seguridad
la certeza de que estamos viviendo bajo un marco jurídico y recordar que todo esto que estamos pidiendo vivir se debe a la sangre derramada esos 11 años y todavía más allá.